Hace 40 años, en 1968, el mundo estaba tan mal como viene siendo habitual, incluso un poco peor que de costumbre. La guerra de Vietnam alcanzaba su momento más sangriento y provocaba airadas reacciones populares en casi todo el planeta, incluido Estados Unidos. En Praga, los tanques soviéticos pusieron un brusco punto final a un esperanzado movimiento aperturista ante la perplejidad y la ira de sus ciudadanos. En México surgió un movimiento obrero y estudiantil que culminó en octubre con la llamada Matanza de Tlatelolco, perpetrada por militares y paramilitares en la Plaza de las Tres Culturas. En París, los estudiantes iniciaron algo parecido a una insumisión civil que pronto logró el apoyo y la colaboración espontánea de organizaciones obreras, sin la aprobación del Partido Comunista o de algunos sindicatos, que desembocó en eso que ha quedado para la historia como Mayo del 68 o el Mayo francés, un momento histórico que hizo tambalearse los cimientos de la Quinta República, presidida todavía por el general de Gaulle, con Georges Pompidou como primer ministro. No estaríamos hablando de esto o estaríamos haciéndolo de manera muy diferente si las gentes del cine francés y por identificación y solidaridad algunas de las personalidades más relevantes del cine mundial no se hubiesen implicado tan intensamente como lo hicieron. On a pris mon rosaire. On dit que je suis possédée. On veut m'exorciser. Parlez plus fort, ma fille, je vous entends mal. Todo empezó en realidad algún tiempo antes, hacia 1965. El primer pretexto para la airada movilización de los cineastas hay que fijarlo en las dificultades e intentos de prohibición que rodearon desde antes incluso de comenzar el rodaje de La Religiosa, dirigida por Jacques Rivette, que adaptaba la novela de Diderot, película en la que Anna Karina encarnaba a Suzanne Simonet, hija de buena familia, obligada a tomar los hábitos por encima de su falta de fe. Qu'est-ce que la tendresse peut avoir de dangereux? Où est le mal de s'aimer, de se le dire? Cela est si doux. Il est vrai. Et cela est-il si commun? Ma pauvre supérieure. Elle n'était pas faite pour la vie religieuse. Voilà ce qui arrive quand on s'oppose à la nature. Une espèce de folie. Primero las madres superioras de las órdenes religiosas de Francia y después las asociaciones de padres y alumnos calentaron la cabeza a los sucesivos ministros de Información para que prohibieran la película de Rivette, hasta que el asunto llegó a manos de André Malraux, ministro de Cultura de Gaulle, que seguramente, presionado por su propio pasado comunista, decidió mandarla, incluso prohibida, al Festival de Cannes sin mayores consecuencias. Non, jamais, non. Non, je l'ai promis. C'est mieux pour vous et pour moi. Je prends trop de place dans votre âme. C'est autant de perdu pour Dieu. Bon, bah alors, quels sont les personnages du drame? Les Américains. Les Américains. Les Américains qui ont déjà envoyé plus de bombes sur un petit pays que pendant toute la dernière guerre mondiale et qui se trompent de doctrine en disant l'Asie aux Américains. En 1967, Jean-Luc Godard profetizó en buena medida lo que iba a dar de sí el movimiento pretendidamente revolucionario de mayo del 68 en la Chinoise, reflejo realista o parodia irónica del ambiente obsesivamente politizado que vivían en especial los universitarios y que iban a desembocar en el plano menos idílico de la realidad en mayo del 68. La Chinoise, en palabras del propio Godard, describía la aventura interior de un grupo de jóvenes que intentaban aplicar a su propia vida, en este verano de París de 1967, los métodos teóricos y prácticos en nombre de los cuales Mao Zedong había roto con el aburguesamiento de los dirigentes de la Unión Soviética y de los principales partidos comunistas occidentales. Ah oui, oui, les Chinois. Les Chinois qui appliquent la pensée de Mao. L'impérialisme et tous les réactionnaires sont des tigres en papier. En apparence, ils sont terribles, mais en réalité, ils ne sont pas si puissants. Ya a principios de 1968 se produce la destitución fulminante del apreciado fundador y presidente de la Cinemateca Francesa, Henri Langlois, siendo ministro Malraux,
lo que propicia la formación de una comisión de cineastas en defensa de la Cinémathèque, en la que se integran desde Renoir a Truffaut. El llamado Affaire Langlois se extiende en el tiempo hasta mayo y entremezclando unas razones con otras y como gesto solidario con los movimientos estudiantiles y obreros que se están produciendo en París, un amplio grupo de cineastas, no solo los franceses, deciden boicotear el Festival de Cannes. Il ne s'agit pas ici de continuer ou de à voir des films. Pour l'instant, il est évident que nous devons projeter et voir le plus de films possible et que c'est là notre but. Aujourd'hui ou demain, il ne s'agit pas de ça, il s'agit de manifester avec un retard d'une semaine et demie la solidarité du cinéma sur les mouvements étudiants et ouvriers qui se passent en France. A los beligerantemente activos Truffaut, Polanski o Godard se sumó el español Carlos Saura, cuya película Pipermin Frappé iba a participar en la sección oficial. Junto a sus colegas se aferró al telón del Palais e impidió la proyección de su propia película. Nos tocó a nosotros, desgraciadamente, o por suerte, nos tocó a nosotros, ¿verdad?, el retirar nuestra película, ¿no? Y era, por un lado, era muy emotivo, por otro lado, muy triste, ¿no? El ver que una película tuya, que se empezó a proyectar porque Fabio Lebré dijo que ni hablar, tuvimos una reunión con él y dijo ni hablar, hay que proyectar la película, ¿no? Nosotros dijimos que no, pero la proyectaron, ¿no? Y la empezaron a proyectar con las cortinas echadas como hacían en esa época. En aquel clima de exaltación se llegó a declarar la fundación de los Estados Generales del Cine, una especie de efímero cantón con vocación de república independiente. Dans la matinée du 10 juin 1968, après 3 semaines de grève et occupation d'usines, les ouvriers de Wonder à Saint-Ouen, réunis par leur patron, ont voté la reprise du travail par 560 voix contre 260. Además, mayo del 68 forzó en el cine, o al menos en la parte más comprometida del cine, una reflexión paralela a la que se estaba produciendo en otros sectores de la sociedad. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, hein. Impregnados de una exaltada amalgama ideológica, se proclamó la necesidad de que el cine abandonara las exigencias egocéntricas del autor y del mercado y cumpliera otras funciones estrechamente ligadas a la agitación social y a la conquista de un nuevo modelo de sociedad, politizándose en consonancia con la politización de los animados ambientes que pretendía retratar. Messieurs, d'abord merci d'être venus, nombreux, à notre réunion ce soir. Así surgieron los llamados colectivos de cineastas. Por una parte, el documentalista Chris Marker fundó primero el grupo Slot y después o simultáneamente el grupo Mevdekine, en honor de un hoy olvidado cineasta ruso que proponía aplicar al cine y a la clase obrera la conocida reflexión de dale a un hombre un pescado y le alimentarás un día, dale una caña de pescar y le alimentarás toda la vida. Pues lo mismo, pero con una cámara. De la articulación dialéctica de esta febril actividad surgió, por ejemplo, el término cinetrack, breve cortometraje de 2 a 5 minutos de duración, filmado bajo una política de anonimato por una serie de directores profesionales y de cineastas amateur que fueron el equivalente exacto, en términos cinematográficos, de los célebres carteles y grafitis de Mayo, factura y recursos sencillos e impacto visual para una labor de contrainformación. Ici, comme dans toutes les usines de France, les travailleurs organisent leur grève. Por otra parte, paradójicamente, Jean-Luc Godard se alió con un grupo autodenominado Siga Bertov en recuerdo del autor de El hombre de la cámara y Pravda, y todos se dedicaron a rodar las manifestaciones, las huelgas, los interminables debates, con la esperanza de que sus imágenes hicieran de correa de transmisión de un estado de ánimo colectivo. Pour un ouvrier de la Reliance État, la lutte du Nord-Vietnam. El resultado más concreto de este nuevo impulso del cine colectivo fue sin duda el largometraje Lejos de Vietnam, compuesto por una serie de capítulos firmados por Chris Marker, Jory Stevens, William Klein, Agnès Varda, Alain Resnais y por supuesto Godard, para afirmar mediante el ejercicio de su profesión la solidaridad con el pueblo vietnamita en lucha frente a la agresión estadounidense. Fait que toutes ces idées, j'ai pensé que c'était des idées enfin faussement
c'est des idées faussement généreuses, enfin, ça me paraît difficile de faire des choses, alors enfin de parler des bombes. El fenómeno se disolvió perfectamente sincronizado con la vuelta a la normalidad civil tras los acontecimientos que convirtieron París en una gran barricada, pero en el cine dejó huellas profundas sobre conceptos esenciales como la búsqueda de nuevos modelos de representación, además de una colección de reflejos, incluso de ficciones, sobre los que volveremos la semana que viene.